¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a continuar con la sesión número 3 de nuestra secuencia número 6 de nuestro libro de historia de tercer grado. Pues bueno, los problemas nunca se acaban. Al parecer esta es la tónica de esta secuencia. Y bueno, ya habíamos visto la separación de Texas. Habíamos planteado una serie de problemáticas que se vienen arrastrando desde 1821 en nuestro país. Pues bueno, dentro de ese mar de problemas, pues seguimos adoleciendo de falta de recursos del gobierno mexicano. Durante los primeros 30 años del México independiente, el gobierno se enfrentó al continuo problema de la falta de recursos para su adecuado funcionamiento. 30 años de no tener dinero es muy complicado. En muchas ocasiones no se tenía dinero suficiente para pagar a los funcionarios o al ejército. Y sobre todo, pensemos esto, un gobierno débil, un ejército no bien entrenado, bien preparado, sobre todo cuando somos una nación joven, con un territorio tan grande por cuidar, se complica muchísimo. Esta situación provocó que los gobiernos fuesen débiles y les costara trabajo sostenerse en el poder. Además, el gobierno mexicano no había terminado de pagar los préstamos, para variar, que había suscrito con banqueros extranjeros y los intereses se acumularon con los años, por lo que era necesario renegociar la deuda continuamente. Es decir, como a veces hacemos, pedimos prestado en un lado para tapar otra deuda, pero ya se nos hizo otro agujero en el bolsillo. Entonces, en ese sentido, es una situación bastante complicada de sostener. Y luego, la falta de pagos de los compromisos adquiridos cerraba las puertas para nuevos créditos. Y es cierto. Hoy, bueno, existe el buró crediticio. En ese entonces no existía, pero ¿quién te va a prestar si no tienes garantías? Bueno, podemos leer de este lado izquierdo, hablando de separaciones, dice, siguiendo el ejemplo, en 1840, el ejemplo tejano, los departamentos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se sublevaron contra la República Centralista. Bueno, aquí la diferencia es que dice, fuerzas al mando del general Mariano Arista restablecieron el orden. ¿Por qué esta campaña sí funcionó y no funcionó la de Texas? ¿Será que detrás de esta no había nadie de Estados Unidos? ¿Sería que aprendimos del error cometido con Texas? No lo sé, porque seguimos hablando de territorios ubicados al norte, porque al parecer, pues esa era la parte más débil, por la distribución de la población, por el tipo de gobierno que teníamos, centralista, etc. Bueno, pero ahora aparece un nuevo, digamos, frente. En este caso, la primera intervención francesa. Pero ¿cómo se originó esa intervención? Cuando hablamos de intervención, nos referimos que un país entra en algún territorio y, pues digamos, no es que se apropie del territorio, pero sí empieza a tomar las riendas de un país. Y bueno, aquí dice que en 1838 las dificultades financieras, es decir, los problemas para pagar, provocaron el primer conflicto, en este caso con Francia, debido a las indemnizaciones. Entendamos que indemnización es el pago por el daño causado. Por ejemplo, si con nuestro automóvil golpeáramos otro, tendremos que pagar una indemnización, en este caso pagar el daño causado al patrimonio de la otra persona. En este caso, parecería que Francia puede intervenir si se lastiman los intereses de algún francés y vamos para allá. ¿Y cuál? Este caso fue el de una persona que exigió un pago por daños a su pastelería. Suena ridículo, ¿no? Hoy en día, digo, es cierto que puedes dañar toda una pastelería, pero ¿por qué un ejército de un país iría a defender una pastelería? Dice, ocasionados por un grupo de militares. Bueno, el monto total de lo reclamado por el gobierno francés por incidentes como este fue de
600,000 pesos. Ojo, 600,000 pesos de aquella época era muchísimo más de lo que hoy son 600,000 pesos. Vaya, pero si fueran hoy, por 600,000 irías a la guerra. Pues bueno, al parecer Francia sí. Y a este conflicto se le conoce como la guerra de los pasteles. No es que hayan, en lugar de armas, hubieran ocupado pastelazos, ¿no? Pues no. Pero el origen de esta situación pues fue los daños causados en una pastelería. Para obligar a Anastasio Bustamante, que en ese entonces era el presidente de la República, la flota francesa bloqueó el puerto de Veracruz. Y volvemos a hablar de Veracruz, que era un puerto muy importante para llevar y traer mercancías principalmente a Europa. En marzo de 1838, el embajador francés, barón de Faudis, no sé cómo se pronuncia correctamente, amenazó con la guerra a menos que México pagara y concediera a su país privilegios comerciales. Oye, o sea, es lo peor de todo. Ya no quiere nada más la pastelería, quiere más. Y ese es el problema de tener un gobierno débil, que todos los demás quieren abusar de ti. Como el gobierno mexicano rechazó la amenaza, y bueno, por supuesto, no te pueden amenazar, en abril comenzó el bloqueo francés al puerto de Veracruz. Tras otra ronda fallida de negociaciones, Veracruz fue bombardeado el 27 de noviembre de 1838. Sin embargo, un intento de desembarco francés fue repelido por el ejército mexicano dirigido por Santana. Y vuelve a aparecer Santana. ¿Por qué Santana tendría que aparecer? Ya lo habíamos leído hace un video o hace unas sesiones, y Santana pues no logró sostener el territorio tejano. Pero bueno, en este caso tuvo éxito, aunque, como dice ahí el texto, pues perdió una pierna. Como el bloqueo francés afectó intereses comerciales de Gran Bretaña, Gran Bretaña, decidió intermediar en el conflicto. En 1839, México aceptó las demandas francesas. Bueno, es que ahora sí que no es lo mismo pelear Francia contra México que Francia contra Gran Bretaña, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues más vale un bonito acuerdo. Claro, México no estaba saliendo bien. El que haya ganado digamos, un bloqueo, pues eso no quiere decir que ya de ahí en fuera íbamos bien. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo problemas al interior. Y miren, cuando veníamos saliendo de un problema con Francia, se nos presenta la guerra con Estados Unidos. Como te sigo insistiendo, mientras vayas leyendo, subraya y rescata notas en tu cuaderno. Igual lo vamos a hacer con la guerra de México con Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos impulsó la idea del destino manifiesto, con la que justificó su expansión territorial. Cabe señalar que, bueno, como dice ahí, la doctrina Monroe, América para los americanos, era un mensaje claro y fuerte hacia Europa. Dice ahí especialmente a Gran Bretaña, porque no crean que Gran Bretaña iba a meter las manos por México solamente por sus intereses o porque tenía ganas de poner paz mundial, ¿no? Pues claro que no. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, todos tenían interés en México. Pues ves un territorio tan próspero, con tanto potencial, tan fácil de conquistar, que bueno, ¿qué más da hacer un esfuerzo? Entonces, cuando Monroe lanza el mensaje América para los americanos, ¿qué le está diciendo a Europa? Estados Unidos es el único que puede meter mano en América. O si América es de alguien, es de Estados Unidos. Eso básicamente manda su mensaje. Es decir, la idea expansionista no había terminado. Entonces, compró Estados Unidos territorios a Francia, ya lo habíamos leído, a España, ya lo habíamos leído, a Gran Bretaña también ya había comprado, si no mal recuerdo, un territorio, no necesariamente, pero parte de lo que hoy es Oregon. Pero México no quería vender su territorio.
no estaba de acuerdo con eso. Pero bueno, Estados Unidos vio la manera de quedarse con territorio. ¿Y cómo? Recuerda que Texas se había convertido en una república. Y Texas, podríamos decir entre comillas Texas, porque en realidad había sido ayudada por Estados Unidos, solicitó su anexión a Estados Unidos, como otro estado más de Estados Unidos. Pero para tal efecto, México lo tomó como una afrenta, como un insulto. Y entonces, básicamente le manda un mensaje a Estados Unidos: si tú apoyas la anexión de Texas, entonces tenemos una guerra. Y bueno, debe haber sus razones por las cuales se sintió fuerte, o simplemente pues era el hecho de no puedes mostrarte débil. Y bueno, se lanzó a la guerra. Entonces, en 1846, el gobierno de Estados Unidos inicia la invasión hacia México, que genera, como ya habíamos dicho, todos los conflictos armados. Todos van a empezar a generar problemas. ¿Como cuáles? Escasez de recursos económicos, problemas entre las fuerzas políticas, porque algunos pensarían que hubieran mejor vendido, otros que no, que sí hay que pelear. Entonces, eso es parte del proceso. Falta de apoyo de los estados a la federación, o sea, los estados que estaban alrededor de la zona central. Recuerda que seguimos con los problemas entre federalistas y centralistas. Entonces, todo eso complicó la defensa. Y es doloroso leer cuando dices, es que si hubiéramos, tal vez ese territorio será nuestro. Y bueno, aquí tenemos una historia, la de los niños héroes. Particularmente es muy complicado celebrar historias que son heroicas, pero que todas o que muchas de ellas nos llevan a recordar derrotas. En este caso, simbólicamente, muchos recordamos en los trabajos que nos pedían en la primaria, alguna monografía del 13 de septiembre, algún trabajo de los niños héroes, y relativamente a veces uno se quedaba con la idea de que fue una batalla y que se salvó la patria. Sin embargo, la historia nos cuenta que esa fue una de tantas batallas que se perdieron. Y bueno, como dice el libro, victoria estadounidense. En 1846, fuerzas estadounidenses conquistan Arizona, Nuevo México y California. Tras tomar la ciudad de Los Ángeles y ser recuperada de nuevo por los mexicanos, esta finalmente cayó en el 47. Otros contingentes avanzaron sobre Coahuila, Nuevo León, tomando Monterrey, Saltillo. Mientras tanto, Santana, otra vez Santana, fue nombrado de nuevo presidente y partió al norte a frenar a los invasores. Qué necedad con Santana, pero otra vez. Los enfrentó en la batalla de la Angostura en el 47, logró contenerlos, pero decidió replegarse. ¿Por qué? No suena lógico. No suena lógico, si ya lo detuviste, sostente ahí. Pero no, se echó para atrás. En marzo, las tropas del general Scott bombardearon y tomaron el puerto de Veracruz y avanzaron hacia el centro de México. Santana partió a enfrentarlos, pero fue derrotado en la batalla de Cerro Gordo en abril. Esos son los problemas que hemos estado mencionando. Un gobierno tan al centro, moviéndose primero hacia el norte, Monterrey, Saltillo, y de repente yéndose a Veracruz. Es cierto que no estamos hablando de un proceso de un día, pero estamos hablando de que es un ejército que tienes que andar moviendo de un lado a otro, y eso genera desgaste, genera descontento, descontrol. Y bueno, poco después los invasores tomaron Puebla y en agosto comenzaron su camino a la Ciudad de México. La capital fue tomada en septiembre de 1847, ya lo habíamos visto muy al principio de nuestro curso de este ciclo escolar, tras las batallas de Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec. Como te había dicho, todas muy heroicas, pero todas fueron derrotas. Santana renuncia a la presidencia. Además de la derrota militar, el país seguía dividido
entre centralistas y federalistas, porque es doloroso ver cómo los intereses de algunos están muy por encima de los intereses del país. Y se tenía la amenaza de la separación de Yucatán, otro más. En este contexto se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México cedió a Estados Unidos la Alta California y Nuevo México y se fijó la frontera en el río Bravo, a cambio de una indemnización de $15 millones. No sé si hubiera sido mejor nada más vender un territorio o no, pero bueno, finalmente terminamos perdiendo la mitad. No sé si era lo que nos iban a comprar inicialmente o si solamente iba a ser Texas, no lo sé, pero terminamos perdiendo más. México perdió la mitad de su territorio. Para conocer más o sufrir más sobre la guerra México-Estados Unidos, consulta el recurso audiovisual. Pero bueno, detengamos este lapso de la historia doloroso de nuestro país y vayámonos a las actividades. La actividad 3, invasiones extranjeras. Esta actividad no la hagas en tu libro, hazla en tu libreta. Ahí vas a tener suficiente espacio. En este caso, yo te sigo planteando notas que sacamos de cada uno de los subtemas y desarrollamos las actividades en nuestro cuaderno. Te sigo insistiendo, es muy importante que lo hagas de esa manera. Más como una técnica de estudio y no tanto por complacer al profesor. En este caso, tenemos una tabla que está, digamos, de alguna manera se tiene que ir alimentando. Hay que regresar, es necesario regresar e ir alimentando. Oye, ¿qué causó la independencia de Texas? Y vamos a ver muchos aspectos en común. Un gobierno mexicano débil, un gobierno centralista, expansionismo de Estados Unidos, economía débil, prohibición de la esclavitud de Texas, porque aparentemente el problema fueron los esclavos. No sé si lo hubieras dejado, digo, sé que era incorrecto de acuerdo a nuestra constitución, pero bueno, el punto es que resulta que pudiéramos pensar que por evitar el esclavismo se perdió Texas. No, yo creo que hay más factores, hay muchos más factores. Y de alguna manera todo gobierno que promueve la no esclavitud tiene que manifestarse en contra de la esclavitud. Entonces, de alguna forma, esas son algunas. Seguramente si leemos otros libros de texto, veríamos cuáles son las causas. Digo, no sé hasta qué punto pudiera ayudar a resolver esta situación, pero vale la pena saber y cómo es que se conciben estas situaciones en Estados Unidos. Cómo se alimenta la historia de cómo digamos, Texas llegó a ser uno de los estados de Estados Unidos. Pero bueno, en el desarrollo de la independencia de Texas, pues bueno, los colonos comienzan su movimiento separatista. Supuestamente ellos solos eran los que peleaban, pero no es cierto. Estados Unidos apoyaba a Texas. México intenta recuperar el territorio. México es vencido. Consecuencias. Texas se independiza. ¿Quiénes participaron? Algunos podrían decir es México y Texas, pero recuerden que hay alguien más detrás de la cortina y pues era Estados Unidos. En la primera intervención francesa, pues bueno, también tenemos nuestros propios datos, pero hay que hacer una lectura. En teoría, esto que siempre te he estado dejando en los videos, no es para que copies como tal los trabajos, te des una idea, saques tus propias conclusiones y entregues tus tareas y evites rezagarte. No tienes por qué, digamos, darte por vencido, la situación no es tan fácil. También leer estos temas, pues bueno, no son tan inspiradores, pero hay que cumplir con las actividades. Bien,
Conclusiones, pues bueno, aquí las conclusiones son muy variadas. Yo tengo mi forma de pensar y de alguna manera debo respetar tu punto de vista sobre cómo ves esta situación. Algunos verán que, o pudieran pensar que probablemente si fueras un habitante tejano, pues te hubieras sentido desatendido por el gobierno mexicano y que qué bueno que otro gobierno más interesado en tus necesidades, digamos, estuvo ahí para apoyarte. Claro, para algunos a lo mejor lo pueden ver así, para otros lo podemos ver desde el punto de vista de que, bueno, me quitas un territorio que no era tuyo. Pero en fin, entonces estas conclusiones son muy respetables. Solamente ponles los argumentos por los cuales crees que son justas o son injustas, o qué hubieras hecho tú en tu caso. Bueno, entonces, quiero dejar las actividades hasta acá, marcándote eh, ciertas indicaciones sobre cómo entregar tus actividades. Bien, no me queda otra, como siempre digo, más que agradecer tu atención y esperar tenerte aquí con nosotros en el siguiente video. Hasta luego.